El Vaticano, un símbolo de pureza espiritual y autoridad divina, guardaba secretos mucho más oscuros de lo que cualquier persona podría imaginar. Como decano cardenal, mi función era servir a los más altos escalones de la Iglesia. Durante décadas obedecí sin cuestionar, silenciando rumores de controversia y enterrando evidencias que podrían manchar la imagen sagrada de la Iglesia. Sin embargo, la magnitud de lo que descubrí superaba todas las herejías y pecados. No se trataba solo de proteger la institución, sino de esconder la existencia de cosas que jamás deberían ser conocidas. Cada capa de la burocracia del Vaticano albergaba sombras que hombres como yo éramos responsables de ocultar. No eran simples deslices políticos o morales, eran cosas que desafiaban la explicación, poniendo en duda la propia esencia de la fe y la divinidad. Había visto la burocracia de la Iglesia funcionar como un mecanismo para encubrir estos horrores, desde conflictos doctrinales poco conocidos hasta incidentes que involucraban lo sobrenatural. Estas verdades ocultas, encerradas en archivos secretos, eran conocidas por solo unos pocos a lo largo de los siglos. Mi posición me concedió acceso a estos lugares prohibidos, y con el tiempo me di cuenta de que el Vaticano no solo estaba protegiendo la fe, sino que también estaba protegiendo a la humanidad de fuerzas que nunca deberíamos enfrentar. Había documentos que hablaban de rituales innombrables, pactos con entidades que no deberían existir. Siriaco fue arrestado hasta esa cámara con una energía monstruosa apenas contenida. Estas verdades estaban selladas y la memoria de Siriaco de la cámara estaba para contener los sagrados. Yo la jaula estaban muertas y oscuras con la llave de identidad con el escape diario de los obispos quemados que el obispo del Vaticano inmerso en una con el amor terrenal que el poder de Dios embargo en las Siriaco era la bestia. Muy colocado al ver a Siriaco cerrada su cuerpo de una de se levantó y la Iglesia no solo ocultaba alguna prisión, sino que en las profundidades había ganado algo realmente cuando más que se había poder la luna llena, cuando la puerta de hierro se cerró y los suelos sellando a Siriaco en la cámara el horizonte fue cuestionando si la Iglesia había lo que había hecho un vínculo de Dios o algo mucho más. Siriaco era demasiado poderoso de esto, demasiado antinatural y era para Siriaco la froncha despertaba bañado en todo el Vaticano, la criatura no podía ser sobre las cosas que debía ser esclavizada, sabía que estaría yendo más profundo de las catacumbas. La permaneció de nadie jamás la colocaba el cielo a verla. La Iglesia de los ancianos y se pudo atrás la tierra no llamaban a la sabía que la era seguras estaban a medida que la noche se acercaba. El aire no era ahora más de empresa con los hombres sonando en la luna comenzó a decir en el horizonte podrían destruir la realidad. La bestia dentro de Siriaco finalmente el Vaticano. El obispo había hecho todo lo horror de la Iglesia era una transformación comenzaba nuevamente. Sabía que solo era cuestión de la comprensión ante la verdad se estiraba y el Vaticano no era solo un santuario de Dios, el mundo, sino también una prisión, albergando poderes que podrían desmantelar el mundo. Me había convertido en un guardián de estos secretos y me di cuenta de que, si fueran revelados, la propia realidad podría desmoronarse. Mi tarea era clara e inflexible: localizar y destruir cualquier documento que amenazara la santidad y la reputación de la Iglesia. A lo largo de los años quemé innumerables papeles, algunos detallando los fallos del clero, otros narrando incidentes que jamás podrían hacerse públicos. Cada vez me aseguraba de que estaba actuando en nombre de Dios, preservando la fe del pueblo. Sin embargo, en el fondo, sabía que estaba borrando la historia, ocultando verdades que merecían ser conocidas. Los archivos del Vaticano se extendían profundamente bajo la Ciudad Santa, un laberinto de conocimiento olvidado. Muchos de estos registros contenían no solo textos heréticos, sino también evidencias de fuerzas sobrenaturales más oscuras que durante mucho tiempo habían sido parte de la historia de la Iglesia. No era mi papel cuestionar por qué se mantenían estas cosas. Mi misión era simple: borrar estas verdades peligrosas antes de que pudieran ser expuestas al público. Me convertí en un experto en borrar el pasado, un guardián silencioso del lado más oscuro de la Iglesia. Con frecuencia me llamaban en plena noche, lejos de miradas curiosas, para realizar estas tareas. Los lugares eran distantes y los documentos, bien escondidos. Había registros de exorcismos que habían salido terriblemente mal, de artefactos que ningún ser humano debería tocar,
y de incidentes en los que el clero había entrado en contacto con cosas que ningún mortal debería enfrentar. Pero, por perturbador que fuera el texto, cumplía mi deber con una lealtad inquebrantable. Creía que, al destruir estos documentos, estaba protegiendo al mundo. El Vaticano no solo tenía poder por su autoridad espiritual, sino porque contenía conocimiento que podría destruir civilizaciones. Si el público alguna vez supiera lo que se escondía en los cofres del Vaticano, la fe en la Iglesia se derrumbaría, y con ella, el delicado equilibrio de poder que había perdurado por siglos. Los enemigos de la Iglesia estaban por todas partes, esperando cualquier oportunidad para atacar. Sin embargo, con cada documento que quemaba, mis dudas crecían. ¿Realmente estaba protegiendo a las personas o estaba involucrado en algo mucho más oscuro? La historia de la Iglesia estaba llena de sangre, pecado y lo sobrenatural, y cuanto más destruía, más me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. El conocimiento que borraba parecía más que simples palabras en papel. Era como si estuviera extinguiendo fragmentos del alma del mundo. Con el tiempo la carga se volvió insoportable. El acto de quemar la verdad dejó cicatrices en mi conciencia, y comencé a darme cuenta de que el Vaticano no solo escondía estos secretos por el bien de la Iglesia. Los escondía porque tenía miedo. Miedo de lo que podría suceder si la verdad sobre sus orígenes, sus pactos con las tinieblas y sus siglos de corrupción salieran a la luz. A medida que ascendía en las filas de la Iglesia, mi fe al principio era inquebrantable. Creía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, incluso cuando me encargaban proteger los secretos más condenables de la Iglesia. Cada oración, cada misa, reforzaba mi convicción de que la Iglesia era un faro de luz en un mundo lleno de tinieblas. Pero con cada secreto que me pedían guardar, con cada documento que destruía, las grietas en mi fe comenzaron a formarse. Al principio, estas dudas eran pasajeras, descartadas como pruebas a mi devoción. Me decía a mí mismo que la Iglesia siempre había enfrentado desafíos y que su supervivencia dependía de mantener la confianza de los fieles. Pero a medida que aprendía más sobre la historia oculta del Vaticano, comencé a darme cuenta de que estos no eran solo desafíos. Eran acciones deliberadas y no siempre estaban al servicio de Dios. Mi lealtad al Papa me cegó a la verdad durante mucho tiempo. Cada nueva revelación hacía más difícil conciliar mi fe con mis acciones. Oraba por orientación, buscando respuestas de Dios, pero todo lo que recibía a cambio era silencio. Mi conexión, antes clara, con lo divino, comenzó a distanciarse, oscurecida por el peso del conocimiento que llevaba. El Vaticano, el corazón de la cristiandad, comenzaba a parecer una fortaleza construida no sobre la fe, sino sobre el miedo y el secreto. La fe que antes daba sentido a mi vida, ahora parecía vacía. ¿Cómo podía confiar en una institución que se había aliado con fuerzas oscuras, que enterraba sus errores en lugar de expiarlos? Mi certeza espiritual se desmoronó, reemplazada por un vacío creciente. Los rituales y las oraciones que antes traían consuelo ahora parecían gestos vacíos, repetidos por hábito y no por creencia. Cada día, el conflicto dentro de mí crecía. Por un lado, aún sentía el deber de servir a la Iglesia, de proteger su imagen y a sus seguidores, pero por otro lado no podía apartar la sensación de que formaba parte de algo profundamente corrupto, algo que se había desviado de la luz de Dios. Cuanto más aprendía, más dudaba, hasta que eventualmente ya no pude ignorar la verdad. Mi fe estaba siendo destruida, pieza por pieza, por la misma institución que había jurado defender. Al final tuve que enfrentar la pregunta que me atormentaba desde hacía años. ¿Mi fe estaba en Dios o en el Vaticano? Ambos eran inseparables en mi mente, pero ahora veía que el Vaticano era una institución falible. Se había desviado del camino y al hacerlo, también me había desviado a mí. Mi fe en la Iglesia estaba destrozada, y todo lo que quedaba era un miedo profundo y creciente hacia lo que más podría estar oculto en sus sombras. Fue en una noche como cualquier otra, o eso pensé. En 1991, fui convocado por el propio Papa. Su mensaje era urgente,
su tono distinto a todo lo que había escuchado antes. No era la voz calmada y controlada de un líder espiritual, sino el susurro tenso de un hombre cargado con un secreto aterrador. Me habló sobre una biblioteca escondida en las profundidades de las catacumbas del Vaticano, un lugar que pocos sabían que existía. Había documentos allí, dijo, que debían ser destruidos de inmediato, sin cuestionamientos. Mientras el Papa hablaba, sentí un peso instalarse en mi pecho, como si el aire en la sala se hubiera vuelto más denso con un miedo indescriptible. Sus instrucciones eran claras. Debía descender solo a las catacumbas, localizar la cámara oculta y quemar lo que allí encontrara. La urgencia en su voz era innegable, y aunque no era ajeno a tareas peligrosas, esta parecía diferente. Había un miedo palpable en los ojos del Papa, un miedo que reflejaba el malestar que crecía dentro de mí. Descendiendo a las catacumbas, no podía deshacerme de la sensación de que estaba entrando en una tumba, no solo de los muertos, sino de horrores olvidados. Las paredes parecían cerrarse a medida que la luz de la antorcha titilaba contra la piedra fría. El aire se volvía más frío y pesado cuanto más profundo iba. Ya había estado en las catacumbas antes, pero esta vez era diferente. Había algo opresivo en el silencio, como si las propias piedras cargaran el peso de siglos de pecados ocultos. Después de lo que pareció una eternidad vagando por esos túneles oscuros, encontré la puerta que el Papa había descrito. Era vieja y deteriorada, la madera agrietada por el tiempo, pero llevaba el inconfundible sello del Vaticano. Dudé por un momento, sintiendo una inexplicable sensación de temor, como si algo terrible estuviera más allá de ese umbral. Pero tenía mis órdenes y, como siempre, obedecí. La puerta chirrió al abrirse, revelando una pequeña cámara cubierta de polvo, y en su centro, sobre una mesa de piedra, estaban los documentos que debía destruir. Mientras me acercaba a la mesa, una extraña sensación me invadió, como si estuviera siendo observado, aunque sabía que estaba solo. Los documentos eran antiguos, el pergamino amarillento por el tiempo, pero parecían vibrar con una energía maligna. Un diario encuadernado en cuero llamó primero mi atención, y junto a él, un pergamino antiguo y frágil. Sabía lo que debía hacer, quemarlos sin dudar, como siempre lo había hecho. Sin embargo, algo me detuvo esa noche, algo profundo dentro de mí que susurraba que esos documentos eran diferentes. Por primera vez en mi carrera, desobedecí una orden directa del Papa. En lugar de destruir los documentos de inmediato, abrí el diario y comencé a leer. Lo que encontré allí lo cambiaría todo. Las palabras escritas revelaban horrores que nunca podría haber imaginado. No eran solo registros de los pecados de la Iglesia o de los errores del clero. Eran relatos de encuentros con fuerzas mucho más antiguas y peligrosas de lo que jamás había leído. El diario era antiguo, las páginas frágiles y amarillentas por el tiempo, pero la tinta aún era legible y la caligrafía meticulosa. Pertenecía al obispo de San Gimignano, un nombre que solo había escuchado en rumores susurrados. Mientras leía, una creciente sensación de pavor se apoderaba de mí. No era un diario común. El obispo había documentado su descenso a la locura, todo bajo el disfraz de la purificación religiosa. Las primeras anotaciones detallaban su misión de librar a la aldea de la herejía, pero pronto el tono se volvía sombrío. El obispo relataba cómo se había autoproclamado juez, jurado y ejecutor. Acusaba a cualquier persona que considerara sospechosa de herejía, muchas veces sin pruebas concretas. Una simple mirada desconfiada, una conversación susurrada o incluso una vacilación durante la oración podían resultar en una acusación. Los habitantes de San Gimignano, aterrorizados por el obispo, ofrecían poca resistencia. Entregaban a sus vecinos, amigos e incluso familiares para ser juzgados por la mano despiadada del obispo. Los juicios eran poco más que un espectáculo, una puesta en escena para justificar las acciones sádicas del obispo. Una vez acusado, no había escape. El obispo describía con un macabro placer los métodos de tortura que usaba en los acusados: manos quemadas, marcas con hierro al rojo vivo, ejecuciones públicas, todo en nombre de la purificación del alma.
Relataba estos actos no con arrepentimiento, sino con un orgullo nauseabundo, como si realmente creyera que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Su escritura estaba impregnada de un fanatismo que rozaba la locura. A medida que las entradas en el diario avanzaban, los métodos del obispo se volvían cada vez más horribles. Describía con satisfacción sádica las decapitaciones que ordenaba y los cuerpos colgados en la plaza, dejados como recordatorio del poder que ostentaba. Cabezas empaladas en estacas, pudriéndose bajo el sol, se convirtieron en una visión común en San Gimignano. Cuanto más leía, más evidente se volvía que el obispo no estaba guiado por la fe, sino por una sed de poder y control. Se había convertido en un tirano, disfrazando su ansia de sangre bajo el manto de la justicia divina. Sin embargo, una historia en particular sobresalía de las demás, una historia que hizo que mi sangre se congelara. Era el relato de un hombre llamado Siriaco de Florencia, un aldeano que vivía en las afueras del bosque. Según el obispo, Siriaco no era un hombre común. Era un curandero, practicante de antiguos rituales paganos, temido por los supersticiosos habitantes de la aldea. Creían que Siriaco había hecho un pacto con fuerzas oscuras, que hablaba en lenguas extrañas y realizaba rituales bajo la luz de la luna llena. Su conocimiento sobre hierbas y prácticas antiguas lo convirtió en un blanco fácil para la insaciable sed del obispo de erradicar la herejía. El obispo narraba cómo Siriaco fue llevado ante él, encadenado y golpeado, pero con los ojos ardiendo de una resistencia que perturbaba al obispo. Desde el principio, había algo diferente en Siriaco. El obispo relataba que la presencia de Siriaco parecía alterar el propio aire a su alrededor, volviéndolo más frío. Y cuando comenzaron las torturas, el verdadero terror de la naturaleza de Siriaco salió a la luz. Lo que debía haber sido una ejecución de rutina se transformó en una pesadilla que iba más allá de la comprensión del obispo. El juicio de Siriaco no se parecía a ninguno que el obispo hubiera presidido. Aunque había supervisado innumerables ejecuciones, ninguna de sus víctimas se comportó como Siriaco. Desde el momento en que fue llevado ante el obispo, algo estaba mal. La calma y la resistencia de Siriaco, incluso ante la muerte inminente, inquietaban al obispo. Siriaco fue acusado de brujería, de comunicarse con fuerzas malignas, y aunque fue sometido a las brutales torturas habituales, había algo diferente en él. El obispo comenzó con sus métodos de siempre. Ordenó que le arrancaran las uñas a Siriaco, una a una, con tenazas al rojo vivo, un método diseñado para quebrar a los más resistentes. Pero Siriaco no gritó ni imploró misericordia. Permanecía en silencio, mirando directamente al obispo con esos ojos perturbadores. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Al día siguiente, cuando el obispo volvió para continuar la tortura, las uñas de Siriaco se habían regenerado, como si nunca hubieran sido arrancadas. Al principio, el obispo pensó que era algún tipo de truco, una ilusión creada por el propio demonio para poner a prueba su fe. Sin embargo, cada vez que infligía dolor a Siriaco, las heridas sanaban en pocas horas. Las quemaduras causadas por hierros al rojo vivo desaparecían sin dejar rastro. Los cortes cicatrizaban frente a los ojos del obispo. Era como si el cuerpo de Siriaco fuera inmune al sufrimiento, una contradicción viva que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. Cuanto más trataba de purificarlo el obispo, más aumentaban su frustración y su miedo. Desesperado por entender con qué estaba lidiando, el obispo intensificó sus intentos. Ordenó que Siriaco fuera azotado hasta que su espalda se convirtiera en una masa sangrienta. Sin embargo, a la mañana siguiente, la piel de Siriaco estaba intacta, lisa, como si nunca hubiera sido tocada. Las entradas en el diario del obispo se volvían cada vez más desorganizadas, su caligrafía temblorosa e irregular, reflejando la degradación de su cordura. Estaba convencido de que Siriaco no era un hombre, sino una entidad demoníaca enviada para ponerlo a prueba. El miedo inicial del obispo pronto se transformó en una obsesión. No podía entender cómo el cuerpo de Siriaco podía regenerarse tan rápidamente, como sin importar lo que hiciera, no lograba quebrarlo. Cada intento de purificar a Siriaco parecía solo fortalecerlo.
y el obispo llegó a convencerse de que la única forma de destruirlo sería a través de medios más extremos. Creía que si la tortura física no podía quebrar a Siriaco, algo mucho más oscuro y poderoso sería necesario. En su locura, el obispo decidió llevar a Siriaco a las cámaras subterráneas bajo la iglesia, un lugar reservado para las almas más condenadas. Creía que solo en las profundidades, lejos de los ojos de Dios y de los hombres, podría finalmente librar al mundo de esa abominación. Pero, al prepararse para realizar su ritual final, se dio cuenta de que Siriaco no era solo un hombre. Siriaco era algo mucho peor, algo más allá de las pesadillas más oscuras del obispo. Las tentativas del obispo de quebrar a Siriaco mediante torturas solo alimentaron su obsesión. Con la creciente frustración, el obispo llegó a creer que el hombre al que intentaba purificar ya no era humano, sino una criatura mucho más oscura y peligrosa. Después de cada sesión de tortura, el cuerpo de Siriaco se regeneraba, como si no hubiera sido tocado por los castigos brutales que le infligía. El obispo empezó a creer que no estaba lidiando con un hombre, sino con una entidad poseída por una fuerza que desafiaba toda comprensión. Determinado a acabar con la influencia de Siriaco de una vez por todas, el obispo decidió llevarlo a una cámara secreta, escondida en las profundidades bajo la iglesia de San Gimignano. Esta cámara, construida siglos antes y olvidada por muchos, estaba reservada para los peores condenados, un lugar donde se podían realizar los rituales más siniestros en completo aislamiento. El obispo creía que, lejos de los ojos de los aldeanos y de la iglesia, finalmente podría librar al mundo de la presencia profana de Siriaco. Mientras arrastraban a Siriaco por estrechos escalones de piedra, las cadenas tintineando en la oscuridad, el obispo se preparaba para lo que creía sería su enfrentamiento final con el diablo. La cámara subterránea era fría y húmeda, iluminada solo por antorchas vacilantes que proyectaban sombras distorsionadas en las paredes. El aire era denso con el olor a moho y podredumbre, y el silencio opresivo pesaba sobre todos los que entraban allí. Siriaco fue atado a las paredes, su cuerpo inerte, pero sus ojos alertas, observando al obispo con una frialdad perturbadora. Bajo la luz de la luna llena, el obispo comenzó su ritual final. Las antorchas temblaban mientras entonaba antiguas invocaciones, palabras transmitidas por generaciones de clérigos encargados de confrontar las fuerzas del mal. Pero a medida que el ritual se acercaba a su clímax, algo comenzó a cambiar. El cuerpo de Siriaco, que hasta entonces había soportado todas las torturas, empezó a convulsionar violentamente. Sus músculos se contraían, sus huesos crujían y se movían bajo la piel, y sus ojos, que antes contenían una resistencia humana, ahora ardían con una furia bestial. La transformación que siguió fue grotesca. El cuerpo de Siriaco se retorció y deformó. Sus miembros se alargaron mientras su piel se cubría de un espeso pelaje oscuro. Sus dedos se alargaron en garras afiladas, y su rostro se transformó en un hocico lleno de dientes afilados como navajas. El obispo observaba, horrorizado, mientras el hombre que había torturado durante días se convertía en algo mucho más terrible, una criatura que ningún ritual ni oración podía contener. Siriaco se había transformado en un híbrido monstruoso de hombre y bestia, una criatura que desafiaba todas las nociones de realidad y lógica. Con la transformación completa, soltó un rugido bajo y gutural que reverberó por toda la cámara, sacudiendo los cimientos de la iglesia encima. El obispo, paralizado por el terror, se dio cuenta de que había fallado. Eso no era un hombre poseído por el demonio, era algo mucho peor, algo mucho más antiguo y peligroso. La fe y la determinación del obispo se hicieron añicos ante la verdadera magnitud del horror que había liberado. La criatura en la que Siriaco se había convertido no podía quedar libre. El obispo, consumido por el miedo, se dio cuenta de que sus intentos iniciales de purificación habían sido inútiles. Aquello no era un hombre común que pudiera expiar sus pecados a través del fuego y la tortura. Era algo infinitamente más peligroso. Desesperado por contener el horror que había liberado, el obispo ordenó a sus seguidores restantes que encadenaran a Siriaco con pesadas cadenas de hierro, forjadas y bendecidas por la iglesia, para restringir a las criaturas más viles.
pero las cadenas apenas lograban contener la forma monstruosa de Siriaco, que se debatía y rugía, sus ojos brillando con un hambre depredadora. El obispo sabía que simplemente encadenar a la criatura no sería suficiente. Siriaco había demostrado que era capaz de curarse de cualquier herida, regenerarse de cualquier lesión. Para evitar que la bestia escapara y causara devastación en el mundo, el obispo tomó la drástica decisión de aprisionar a Siriaco en las catacumbas, en las profundidades del Vaticano. Las catacumbas eran un laberinto de túneles y criptas, llenas con los restos de clérigos y santos fallecidos hace mucho tiempo. Era un lugar donde la luz del sol jamás penetraba, donde el Vaticano escondía sus secretos más oscuros. El obispo creía que sellando a Siriaco en las profundidades de esas catacumbas, podría impedir que la criatura escapara y amenazara al mundo exterior. Ordenó la construcción de una cámara especial, reforzada con hierro bendito y consagrada por los miembros más altos de la Iglesia. Siriaco fue arrastrado hasta esa cámara, su forma monstruosa apenas contenida por las cadenas que lo sujetaban. Las paredes de la cámara estaban cubiertas de símbolos sagrados, esculpidos en las piedras, con la esperanza de que pudieran mantener a la criatura bajo control. El obispo, aún inmerso en su propio fanatismo, creía que el poder de Dios sería suficiente para contener a la bestia, pero al ver a Siriaco ser encerrado, una semilla de duda se plantó en su mente. ¿Podría alguna prisión, incluso en las profundidades del Vaticano, realmente contener a tal criatura? Cuando la puerta de hierro se cerró con estruendo, sellando a Siriaco dentro de la cámara, el obispo rezó por perdón. Sabía que lo que había hecho no era suficiente. Siriaco era demasiado poderoso, demasiado antinatural para ser contenido para siempre. Pero el obispo no tenía otra opción. La criatura no podía ser destruida, así que debía ser escondida, enterrada en lo más profundo de las catacumbas, donde nadie jamás la encontraría. La Iglesia mantendría ese secreto, como había mantenido muchos otros antes. Pasaron los años, y la memoria de Siriaco desapareció de la mente de los vivos. Pero la cámara en las catacumbas permaneció, sellada y olvidada. El diario del obispo fue encerrado, sus relatos horribles conocidos solo por unos pocos. Sin embargo, en las profundidades del Vaticano, muy por debajo de los corredores sagrados, Siriaco seguía existiendo. Una pesadilla dormida, esperando el día en que su prisión ya no pudiera contenerlo. Antes de que Siriaco fuera aprisionado en las catacumbas del Vaticano, tuvo que ser transportado hasta allí, un viaje tan aterrador como cualquiera de los horrores que lo precedieron. El obispo, consciente de que la criatura que había torturado no podía ser destruida, concibió un plan para llevar a Siriaco hasta Roma, donde las antiguas defensas del Vaticano lo mantendrían contenido. El viaje tomaría días, y el obispo sabía que estaría lleno de peligros. La criatura debía ser transportada en secreto, sin atraer la atención de los aldeanos o de cualquiera que pudiera cuestionar las acciones de la Iglesia. Se construyó una jaula especial, reforzada con hierro bendito por la Iglesia, sus barrotes inscritos con símbolos sagrados destinados a mantener a la bestia sometida. Siriaco, aún encadenado, fue colocado dentro de la jaula, su cuerpo demasiado débil para resistir después de días de tortura. Sin embargo, el obispo sabía que cuando cayera la noche, especialmente bajo la luna llena, la criatura recuperaría su fuerza. El viaje debía ser rápido, y el obispo y su pequeño grupo de seguidores tendrían que mantenerse vigilantes en todo momento. El primer día del viaje fue tenso, pero sin incidentes. La jaula fue cargada en una carreta y el grupo partió al amanecer, viajando por caminos estrechos y aislados para evitar ser vistos. Siriaco permaneció en silencio durante la mayor parte del día, sus ojos cerrados como si estuviera en un sueño profundo y antinatural. Sin embargo, a medida que la noche se acercaba, el aire parecía llenarse de un presagio sombrío. La luna comenzó a surgir en el horizonte, y con ella, la bestia dentro de Siriaco despertó. El obispo observaba horrorizado, mientras la transformación comenzaba nuevamente. Los huesos crujían, la piel se estiraba, y el pelaje oscuro cubría su cuerpo. En la segunda noche, con la luna llena brillando intensamente en el cielo, la forma monstruosa de Siriaco se reveló por completo. Sus rugidos resonaban en los oscuros bosques,
y la carreta temblaba mientras él se debatía contra las cadenas. Los símbolos sagrados esculpidos en la jaula brillaban débilmente, pero hacían poco para calmar a la criatura. El obispo y sus seguidores se vieron obligados a detenerse, incapaces de continuar con la bestia en ese estado. Acamparon en el bosque, iluminados solo por las antorchas temblorosas que portaban, mientras la criatura se agitaba dentro de su prisión. Cada noche del viaje traía nuevos terrores. La bestia se fortalecía con cada hora que pasaba, y sus transformaciones violentas se volvían más frecuentes e intensas. En la tercera noche, uno de los seguidores, consumido por el miedo, abandonó el grupo, desapareciendo en la oscuridad del bosque sin dejar rastro. Los demás se quedaron, preguntándose si había sido llevado por la criatura o simplemente había huido en desesperación. Sin embargo, el obispo se mantuvo firme. Sabía que no había opción. Si la criatura no llegaba al Vaticano, todo estaría perdido. Finalmente, tras 5 días de viaje, el grupo llegó al Vaticano bajo el manto de la oscuridad. La travesía había cobrado un alto precio en todos los involucrados, pero lo peor aún estaba por venir. Siriaco, aún en su forma monstruosa, fue rápidamente transportado a las profundidades del Vaticano, donde lo aguardaba una celda especialmente preparada. El obispo, con el rostro pálido y marcado por la prueba, observaba cómo se cerraba la puerta de hierro. La criatura estaba contenida por el momento. Durante el viaje, el poder de Siriaco sobre quienes lo rodeaban comenzó a crecer. Aunque físicamente restringido por las barras de hierro de la jaula y los símbolos sagrados grabados en ellas, la influencia de la bestia se extendía más allá de su forma física. Los seguidores del obispo, inicialmente leales y resueltos, comenzaron a flaquear con el paso de los días. Todo empezó con susurros, suaves y casi imperceptibles al principio, pero que crecían en intensidad cada noche. Siriaco, incluso en su estado debilitado, parecía poseer una energía maligna que penetraba en las mentes de aquellos a su alrededor. Al principio, los seguidores desestimaron los pensamientos y sensaciones extrañas como simple cansancio, el resultado de las noches sin dormir y el estrés de la misión. Sin embargo, con el paso de los días, quedó claro que algo mucho más insidioso estaba en juego. Comenzaron a escuchar voces, suaves e indistintas al principio, pero que se volvían más claras y fuertes con cada noche. Siriaco se comunicaba con ellos, no a través de palabras, sino de pensamientos. Plantaba semillas de duda en sus mentes, susurrándoles sobre conocimientos prohibidos y poderes inexplorados. Les ofrecía visiones de un mundo libre de las restricciones de la Iglesia, donde ellos mismos podrían convertirse en dioses, empuñando el mismo poder que él poseía. Los más jóvenes, más impresionables, fueron los primeros en sucumbir a la influencia de Siriaco. Empezaron a cuestionar las órdenes del obispo, preguntándose si realmente estaban haciendo lo correcto al mantener a Siriaco prisionero. El obispo notó el cambio en sus seguidores, aunque al principio intentó negarlo. Estaban inquietos, distraídos, su fe antes inquebrantable ahora tambaleante por la presencia de la bestia. Algunos incluso comenzaron a acercarse a la jaula, atraídos por Siriaco a pesar del miedo. Se quedaban de pie frente a las barras, mirando a los ojos de la criatura, como hipnotizados por la oscura energía que emanaba de ella. La influencia de Siriaco era sutil, pero estaba extendiéndose, y el obispo sabía que si no actuaba pronto, perdería el control. Una noche, mientras el grupo acampaba al borde del bosque, Siriaco habló en voz alta por primera vez desde su captura. Su voz era baja y gutural, pero llevaba una autoridad innegable. ¿Por qué lo siguen?, preguntó Siriaco con un tono cargado de malicia. Él los está llevando a la muerte. Yo puedo ofrecerles algo mucho mayor. Los seguidores del obispo, ya al borde de la rebelión, empezaron a murmurar entre ellos cuestionando su lealtad a la Iglesia. Dándose cuenta del peligro, el obispo trató de reafirmar su autoridad. Les recordó a sus seguidores su sagrado deber, la necesidad de mantener contenida la maldad que habitaba en Siriaco. Sin embargo, sus palabras sonaron vacías para aquellos que ya estaban bajo la influencia de la criatura.
La presencia maligna de Siriaco se había arraigado profundamente en sus mentes, y ni la fe ni las oraciones más fervientes podían revertir el daño. El obispo, que antes contaba con la lealtad absoluta de sus seguidores, los vio escapar de su control y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguno de ellos cometiera un error fatal. Después de días luchando contra la influencia de Siriaco, el obispo finalmente logró entregar la criatura al Vaticano. La bestia, aún atrapada en la jaula especialmente preparada, fue llevada a las profundidades de las catacumbas, donde nunca volvería a ver la luz del día. Las catacumbas del Vaticano eran un verdadero laberinto de túneles olvidados, criptas antiguas y cámaras selladas. Era allí donde el obispo planeaba encarcelar a Siriaco por toda la eternidad, pero incluso dentro de esas antiguas paredes, la presencia de la criatura era palpable. Cuando la puerta de hierro de la cámara se cerró, sellando a Siriaco dentro, un profundo silencio descendió sobre las catacumbas. Por un breve momento, el obispo se permitió creer que lo peor había pasado, que la criatura estaba finalmente contenida. Pero esa noche, mientras estaba en sus aposentos, el obispo fue despertado por un sonido que no podía explicar. No era el eco distante de pasos ni el crujido de las paredes de piedra, sino una voz, baja, gutural y espeluznante. Venía de las profundidades de las catacumbas, llamando su nombre. Al principio el obispo pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, vestigios del terror que había experimentado durante el viaje. Pero a medida que pasaban las noches, la voz se hacía más fuerte, más insistente. Era Siriaco. De alguna manera, incluso encerrado en su celda, la criatura lograba comunicarse directamente con la mente del obispo. La voz era una mezcla de ira, burla y una calma perturbadora, como si Siriaco supiera que su prisión era temporal. «No puedes mantenerme aquí para siempre», susurraba la voz de Siriaco. «Seré libre, y cuando eso ocurra, nadie estará a salvo». El obispo, con el corazón acelerado, intentaba orar, buscando consuelo en su fe, pero las palabras sonaban vacías. La voz continuaba, cada vez más cercana, como si Siriaco estuviera a su lado. «Ya has visto lo que soy, pero no has visto todo. Hay cosas mucho peores que yo, esperando en las sombras». Con el paso de los días y semanas, el obispo comenzó a ser consumido por la voz de Siriaco. Cada noche la criatura le hablaba, describiéndole los horrores que había presenciado, los oscuros pactos que había hecho y las fuerzas ancestrales que le habían otorgado su maldito poder. Las palabras de Siriaco pintaban un cuadro de un mundo mucho más oscuro y distorsionado de lo que el obispo jamás podría haber imaginado, un mundo donde el propio Vaticano se había convertido en cómplice de actos innombrables. «No somos tan diferentes», decía Siriaco. «Crees que sirves a la luz, pero siempre has caminado en las sombras». La determinación del obispo comenzó a desmoronarse. Su fe, antes inquebrantable, se erosionó por el constante bombardeo de la voz de Siriaco. Ya no podía discernir si las palabras que escuchaba eran reales o fruto de su propia culpa y miedo. Las catacumbas, antes un lugar de reverencia silenciosa, se convirtieron también en una prisión para el obispo, con la voz de Siriaco resonando en su mente a cada paso que daba. El obispo sabía que, si no actuaba pronto, perdería a sí mismo ante la misma oscuridad que había consumido a Siriaco. A pesar de la tortura mental que sufría, el obispo sabía que tenía un último deber que cumplir. El diario y los documentos que detallaban la captura, transformación y encarcelamiento de Siriaco eran demasiado peligrosos para existir. Si alguien los descubría alguna vez, el mundo conocería la verdad sobre lo que estaba escondido en las catacumbas del Vaticano. Exhausto y abatido, el obispo se dirigió al archivo donde estaba guardado el diario, decidido a borrar los últimos vestigios de ese capítulo aterrador. El aposento donde se guardaban los documentos era frío y mal iluminado, con estantes llenos de tomos y pergaminos antiguos que no habían sido tocados en siglos. El obispo encontró el diario, sus páginas desgastadas y manchadas por el tiempo. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo el peso del conocimiento contenido en él. Cada detalle de la captura de Siriaco, sus torturas y la terrible transformación que siguió estaba registrado en esas páginas, y el obispo sabía que nunca podría permitir que cayeran en las manos equivocadas.
Con manos temblorosas, el obispo encendió una pequeña lámpara de aceite y la acercó al diario. La llama titilaba como si dudara en cumplir su tarea, pero el obispo se mantuvo firme. Colocó el diario en el suelo y acercó el fuego a las páginas. Al principio, el fuego dudó, como si las palabras escritas resistieran la destrucción, pero pronto las llamas se extendieron, consumiendo el pergamino antiguo. El humo se elevaba, llenando el aposento con el acre olor de la historia siendo borrada. Mientras las llamas consumían el diario, el obispo sintió un extraño alivio. La carga de ese conocimiento estaba siendo levantada, los secretos de Siriaco se convertían en cenizas, pero junto con el alivio vino una profunda tristeza. No solo estaba destruyendo un registro del mal, estaba borrando una parte de la verdad, una verdad que podría haber servido como advertencia para el futuro. El fuego crepitaba mientras devoraba las últimas páginas del diario, dejando atrás solo cenizas del horror que el mundo jamás conocería. Sin embargo, incluso cuando las llamas se apagaron, el obispo no pudo deshacerse de la sensación de que aquello no sería suficiente. Siriaco aún estaba allí, encerrado en las profundidades de las catacumbas, y el conocimiento de su existencia aún pesaba en la mente del obispo. Los documentos habían sido destruidos, pero la amenaza permanecía. El Vaticano había enterrado muchos secretos a lo largo de los siglos, pero este parecía diferente. Este parecía estar vivo, esperando el momento adecuado para resurgir.